¿Dios es amor? Por supuesto que Dios es amor, pero el Señor también es justicia. Vamos a leer lo que dice Números 14:18. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. ¿Por qué les estoy hablando de que si el Señor no solamente es amor, sino también justicia? Vamos a ir leyendo para entender. Génesis 1:6-7. Génesis 1:6-7. Dice, luego Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Está un poquito complicado, tanta palabra parecida, pero lo que quiere decir aquí es que el Señor, desde un principio, desde antes de que creara este planeta, ya tenía planes. El Señor no es un Dios que se le ocurran las cosas de repente. El Señor ya con tiempo de anticipación, Él planea. Dios es un Dios perfecto, correcto, y nada escapa de sus manos. ¿Por qué les digo esto Luego Dios dijo, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas? E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. El Señor separó el agua y parte del agua la puso arriba y la otra parte la puso abajo. ¿Por qué? Porque el Señor desde un principio tenía preparado, Él sabía que la humanidad iba a caer en pecado y que no iba a permitir ser transformada, y el Señor tiene que destruir el pecado. Las personas prefieren el mundo, prefieren las cosas que Satanás ofrece antes que una transformación divina para salvación. Y lo único que quiere Dios es salvar a la humanidad, pero la humanidad no quiere ser salva. Por eso les quiero hablar de eso, de la justicia de Dios, que no es un juego, que todo lo que ha pasado en este mundo es porque Dios lo ha permitido o porque Dios lo lleva a cabo, porque es necesario quitar el pecado por completo. Por eso Juan el Bautista dijo cuando miró a Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor puede quitar el pecado de tu vida si tú así lo deseas, para que el Señor te vaya santificando y que puedas ser salvo para cuando Él venga. Entonces vamos a leer Segunda de Pedro. Aquí vemos cómo Dios separó el agua, una parte la puso arriba y la llamó cielo, y otra parte la puso acá abajo, ¿no? Que es el mar y todas las fuentes de las aguas. Ok, ahora vamos a leer Segunda de Pedro 3:4-7. Segunda de Pedro dice, Segunda de Pedro 3, del 4-7, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Esto para los impíos, para los incrédulos, son los que hacen esta pregunta. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, de la venida de Cristo. Porque desde el día en que los padres durmieron, o sea, los antepasados han muerto, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Un ser humano, así se le ponga, una persona que no va a ser salva, así se le ponga las pruebas en la mano, no va a creer. ¿Por qué no quiere creer? Porque prefiere el mundo. Les voy a poner un ejemplo. Cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, el Señor abrió el mar rojo para que pudieran pasar y ser libres de la esclavitud ahí en Egipto. Dios les mandó pan del cielo, el maná. Dios hizo que su ropa y su calzado no se gastaran por esos 40 años que estuvieron en el desierto. Dios, Cristo Jesús, era una nube que los protegía del sol, y en la noche era una columna de fuego que los protegía del frío. Así que el Señor siempre estaba ahí, literalmente presente, literalmente. Y ellos no pasaron a la tierra prometida por la incredulidad, por la maldad que había en ellos. Y estoy hablando de la gran mayoría, porque siempre un remanente cree al Señor y es salvo.
Y cuando pasaron el río Jordán para la tierra prometida, solamente los que creían o los que tenían la oportunidad de entregar su vida porque eran jóvenes al Señor, fueron los que pasaron a la tierra prometida. Así que hoy pasa lo mismo. Hoy nadie irá a la Canaán celestial si no le queremos al Señor. Vamos a seguir leyendo. Aquí dice que siempre ha permanecido así, que nada que viene Jesucristo, que puras palabras, que bla, 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 y que no sucede nada. Y dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por las palabras de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Pongan atención. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. El Señor cuando al principio separó las aguas de las aguas y puso aguas arriba y puso aguas abajo, es porque Él tenía reservada esa agua para la destrucción del pecado. Es cuando pasó el diluvio. Y miren lo que sigue diciendo. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, lo que está pasando hoy, literalmente hoy, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué significa impío? Aquí apunté y averigüé, quiere decir, es una persona incrédula, atea, que se resiste, que se revela a Dios, que se revela a la ley de Dios, cruel, inhumano, personas que no van a ser salvas. Ese es un impío, alguien que no quiere conocer al Señor, que se revela contra la verdad. Les voy a leer, aquí está diciendo que lo que está reservado hoy, dice, pero los cielos y la tierra que existen hoy están reservados por la misma palabra, así como se reservó el agua en los tiempos antiguos para destruir el mundo antediluviano con agua. Hoy está pasando lo mismo. Vamos a leer para entender. Lo de hoy se está reservado para el final, para el día del juicio. Dice, esto es después del diluvio. Toda la superficie de la tierra fue cambiada por el diluvio. Una tercera y terrible maldición pesaba sobre ella, o sea, sobre la tierra, como consecuencia del pecado. A medida que las aguas comenzaron a bajar, las lomas y las montañas quedaron rodeadas por un vasto y turbio mar. Por doquiera yacían cadáveres de hombres y animales. El Señor no iba a permitir que permaneciesen allí para infectar el aire por su descomposición, y por lo tanto hizo de la tierra un vasto cementerio. Fíjense cuántos millones de personas murieron en el diluvio. Y aquí está diciendo el Señor que hizo un vasto cementerio. Un viento violento enviado para secar las aguas las agitó con gran fuerza, de modo que en algunos casos derribaron las cumbres de las montañas y amontonaron árboles, rocas y tierra sobre los cadáveres. Ahí quedaron todas esas personas que murieron en el diluvio. Fueron enterradas, cayeron árboles, amontonaron árboles, rocas y tierra sobre los cadáveres. De la misma manera, la plata y el oro, las maderas escogidas y las piedras preciosas que habían enriquecido y adornado el mundo antediluviano y que la gente idolatrara, fueron ocultados de los ojos de los hombres. Por eso las minas, por eso es que hoy la gente escarba y escarba entre las montañas para sacar todo eso, porque todo eso quedó enterrado. Dice, la violenta acción de las aguas amontonó tierra y rocas sobre estos tesoros, y en algunos casos se formaron montañas sobre ellos. Dios vio que cuanto más enriquecía y hacía prosperar a los impíos, tanto más corrompían sus caminos delante de él. O sea, una persona entre más tiene riquezas, más se olvida de Dios. Por eso la palabra del Señor también dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y aquí dice el Señor que Él miraba cómo los hombres, entre más eran prosperados, más se alejaban del camino de Dios. Dice, mientras deshonraban y menospreciaban a Dios, habían adorado los tesoros que debieran haberlos inducido a glorificar al bondadoso dador. La tierra presentaba un indescriptible aspecto de confusión y desolación después del diluvio. Las montañas, una vez tan bellas en su perfecta simetría, eran ahora quebradas e irregulares. Piedras, riscos y escabrosas rocas estaban ahora diseminados por la superficie de la tierra. En muchos sitios las colinas y las montañas habían desaparecido, sin dejar huella del sitio en donde habían estado.
y las llanuras dieron lugar a cordilleras. Estos cambios eran más pronunciados en algunos lugares que en otros, donde habían estado los tesoros más valiosos de oro, plata y piedras preciosas, se veían las señales mayores de la maldición, mientras que esta pesó menos en las regiones habitadas donde había habido menos crímenes. O sea, donde más riquezas había, era donde estaba más maldita la tierra. Por eso dice el Señor que, ¿dónde está nuestro tesoro? Dice, ¿dónde está tu corazón? O nuestro tesoro, o nuestros ojos deben estar puestos en el cielo, haciendo tesoros para vida eterna. Y cuando las personas se enfocan en las cosas del mundo, desgraciadamente se van separando de Dios. Dice, en ese tiempo inmensos bosques fueron sepultados, pongan atención. Desde entonces se han transformado en el carbón de piedra de las extensas capas de hulla que existen hoy día, y han producido también enormes cantidades de petróleo. Hoy existen tantas guerras por la ambición, por el petróleo, y son capaces de matar a millones de personas, inocentes, niños, mujeres, que no tienen culpa de nada por su ambición, por el poder. ¿Y cuántas cosas no pasan por arrebatar tierras donde hay petróleo? Y aquí el Señor dice que había enormes cantidades de petróleo. Fíjense lo que dice acá. Las profundidades de la tierra son el arsenal, o sea, el almacén de Dios, de donde se sacaron las armas empleadas en la destrucción del mundo antiguo. Las aguas brotaron de la tierra y se unieron a las aguas del cielo. Es cuando ahí dice claramente, cuando les leí lo de Génesis, que dice el Señor separó las expansiones de las aguas, una las puso arriba y otras abajo. Y aquí dice muy claro, las aguas brotaron de la tierra y se unieron con las aguas del cielo para llevar a cabo la obra de desolación, o sea, el diluvio. Desde el diluvio, el fuego y el agua han sido instrumentos de Dios para destruir ciudades impías. Estos juicios son enviados para que los que tienen en poco la ley de Dios, los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20, siempre la ley de Dios va a resaltar en la palabra del Señor. Dicen, estos juicios son enviados para que los que tienen en poco, o sea, que no respetan la ley de Dios y pisotean su autoridad, tiemblen ante su poderío y reconozcan su justa soberanía. El único Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, de todo lo que existe, visible e invisible, es el único que merece la honra y la gloria. Y aquí dice que el Señor tiene preparado un arsenal para destruir ahora con fuego el mundo. Y no porque Dios sea malo, sino porque Dios tiene que destruir el pecado. Por eso se nos invita a dejar de pecar. El Espíritu de Dios, su poder nos puede transformar y nos aparta del mundo, nos aparta del pecado, nos aparta de Satanás, para que podamos estar ante su santa presencia. Les he leído esto y esto se encuentra en Patriarcas y Profetas, que escribió la sierva del Señor, inspirada por Dios. Les leo esto para que no estén pensando, y muchas personas piensan que Dios es amor y solo amor. Y claro que Dios es amor. Y por amor y misericordia del mismo ser humano o hacia el mismo ser humano, Dios tiene que destruir a Satanás, a sus demonios, o sea, a todos los ángeles caídos y a todos aquellos que no permitan ser transformados. Y el Señor tiene reservado ese arsenal para la destrucción final, para el día final, la destrucción final de la superficie de la tierra, después del milenio. Dice aquí, ¿para quién está reservado? Vamos a mirar para quién está reservado todo ese arsenal. Apocalipsis 20:10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí cuando dicen el diablo, pues ya sabemos quién es el diablo: Satanás, el adversario, el que está en contra de la ley de Dios, el que está en contra y que induce a los seres humanos a pecar. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. Ese es el lago de fuego del que hablamos, el arsenal que el Señor tiene. Por eso está reservado tanto petróleo debajo de la tierra, porque a la hora que Dios empiece a enviar fuego del cielo, se va a unir con el petróleo, con el carbón y con todo lo que hay debajo de la tierra, y la tierra arderá y se quemará la superficie y destruirá a Satanás. Dice, donde estaba la bestia, aparte de Satanás estaba la bestia. ¿Quién es la bestia?
el papado y el falso profeta. El falso profeta son todas las denominaciones apóstatas, todas aquellas que irán en contra de la ley de Dios, todos los seres humanos que no serán salvos. Y dice, y serán atormentados de día y de noche. Cuando dice esto, está hablando de que serán destruidos hasta no existir ni raíz ni rama, como dice Malaquías. Vamos a leer Malaquías. No lo apunté este versículo, pero se los quiero leer para que se me hace que es Malaquías 4, si no mal recuerdo. Malaquías 4. Aquí dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Ese es el día final, después del milenio. Y todos los soberbios, o sea, los que se van a perder, los que rechazaron a Dios, y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. La raíz es Satanás, porque él es el que, por medio de él existe el pecado. Y la rama es todo aquel que le gusta vivir en el pecado, todo aquel que será destruido por ese fuego del último día de juicio final, después del milenio. ¿Y cuál es el propósito que tiene Dios con esto que va a hacer? Vamos a leer Apocalipsis 5:7. Apocalipsis 21, 5:7. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Después de que destruye la superficie de la tierra, dice el Señor que Él hace nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, que se va a cumplir. Así como se han cumplido todas las profecías de la Biblia, así también se cumplirá esto último y hasta el final, porque el Señor no miente. Y si el Señor dice que Él hará nuevas cosas, nuevas todas las cosas, dice, y escribe esto porque esto es fiel y verdadero. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que el que tuviera sed, el que quiera ser salvo, el que quiera mi espíritu es el Señor, el que quiera conocerme para ser santificado y para ser glorificado cuando venga Cristo Jesús. Dice, el que tenga sed, yo le daré agua gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ese es el propósito del Señor, destruir el pecado, destruir a Satanás, destruir a todos aquellos que no quieren hacer su voluntad. Y entonces el Señor hará de nuevo, todas las cosas las hará nuevas. Y entonces viviremos felices eternamente. Y dice el Señor, yo seré su Dios y ustedes serán mis hijos. Así que el Señor es amor, por supuesto que el Señor es amor. Y por eso mismo, por amor al ser humano, es que va a destruir el pecado. Y por su misericordia va a apartar a los malos de los buenos, a los cabritos de las ovejas, al trigo de la cizaña, y destruirá todo lo que no sirve para que todos aquellos que permitieron ser santificados vivan en un mundo bello y hermoso y nuevo, y sobre todo en la compañía de nuestro Creador, y viviremos felices para siempre. Así que les quería hablar acerca de que muchas personas piensan que solamente Dios es amor. Estaba mirando la reacción de un video de una muchacha que estaba dándole reacción a otro video, donde el muchacho decía respecto a lo que había pasado en el terremoto de Venezuela, y estaba diciendo, pero lo estaba diciendo de una manera como muy fuerte, diciendo que esa persona que había hecho el video había dicho que lo que estaba pasando en Venezuela era por castigo de Dios, algo así. Pues miren, yo lo que les puedo decir es que el Señor está llamando a sus hijos. Y si el Señor permite que pase lo que está pasando, como en este caso en Venezuela, es precisamente por el pecado. Si no hubiera pecado, no tendría la necesidad Dios de destruir nada. Pero también permite todo eso para que los seres humanos despierten y se den cuenta que del único que viene la salvación, la protección, la paz, la felicidad, el bienestar de este mundo es de Dios. Dice el Señor, se me hace que es Crónicas 14:7, voy a leerlo. A ver si es, no recuerdo bien. Segunda de Crónicas, espero no equivocarme. Dice,
14:7. No. O Primera de Crónicas. Vamos a ver si es Primera de Crónicas. Dice, no, tampoco no es. Pero el Señor dice que si su pueblo se humillare y que invocara su nombre, dice que Él sanaría la tierra. La solución está en Cristo Jesús. El Señor puede restaurar todo lo que Satanás ha destruido. Pero la gente no quiere buscar al Señor. La gente no quiere nada con Dios. Y es por eso que Dios tiene preparado ese arsenal debajo de la tierra. El petróleo acumulado. Hay cantidad enorme de petróleo. Y está reservado para el día final, para el juicio. Para terminar con todo el pecado, Satanás, los ángeles caídos, que también Satanás es un ángel caído. Y todos aquellos que no quieran ser pues santificados, transformados. Así que Dios es amor, pero también es justicia. Muchas personas piensan que Dios está en silencio. Más bien, el hecho de que Dios esté en silencio no quiere decir que Él va a permitir que todo lo que está pasando en su casa, en su iglesia, Él no hará nada. Al contrario, Dios está dando un tiempo para arrepentirnos. Dios está dando tiempo para que entendamos que no solo es amor, sino también justicia. Y dicen, aquí tenía otro, Números 14:18. Y es el primero que dijimos, pero lo quiero leer nuevamente para que se den cuenta que el Señor no solamente es amor, también es justicia. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia. El Señor es misericordioso y amoroso, pero no es alcahuete. Es un Dios de amor y justicia. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad. Si tú si tú te humillas y le pides perdón al Señor, Él te perdona. Que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. O sea, todo aquel que no se arrepienta, todo aquel que quiere hacer de su vida lo que quiere y no lo que Dios le está diciendo que hagan, dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Así que Dios es justicia. Y si saben, también he pensado en muchas ocasiones que cuando yo digo algo sobre esto, no solamente aquí por video, sino también literalmente en la iglesia, yo a veces me pongo a pensar, no lo hago con la intención de decirles o de hacerles pensar que los estoy juzgando. Cuando yo hablo tal vez un poco duro, es porque dice el Señor que nosotros debemos de mencionar el pecado por su nombre, no suavizar las cosas, decir la verdad tal cual es, para que las demás personas puedan entender que Dios no solamente es amor, sino justicia, y Él le dará el pago a cada uno. Y el hecho de que Dios esté en silencio no quiere decir que no va a hacer justicia. Así que es por eso que yo les digo, les hablo claro. No es para juzgar ni criticar. Yo también soy imperfecta, yo también peco. Pero entendí que si yo le entrego mi corazón al Señor, Él me perfeccionará hasta en el pensamiento. A ver si hoy exactamente miramos un versículo, espero no olvidarlo, se me hace que fue 2 de Corintios 10:5, espero no equivocarme. Hoy lo miramos en la iglesia. 10:5. Ok, miren, sí es. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando tú le entregas el corazón al Señor, hasta tus pensamientos, Dios los perfecciona. Y tu pensamiento llega a ser el pensamiento de Dios. En tu mente siempre estará Dios. Y siempre querrás hacer lo bueno, porque Él te está guiando. Él vive en ti. Por eso dice aquí que nosotros tenemos que someter nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Cuando nosotros obedecemos, hasta nuestros pensamientos son perfeccionados. Alguna vez alguien dijo que es imposible dejar de pecar, puesto que los pensamientos nos traicionan.
Pero aquí nos está diciendo bien claro que si nosotros lo sometemos al poder de Dios, a la obediencia de Cristo, el pensamiento también se transforma. Literalmente, todo nuestro ser tiene que ser transformado al carácter de Cristo Jesús. Así que está más que claro, Dios es amor, pero también es justicia. Que Dios te bendiga.